Lo puede hacer. Bien, entonces iniciamos. Ok. Entonces, la clase pasada yo les hablé de que teníamos que construir las bases de lo que íbamos a hacer en el día en este primer mes. Y que de pronto ustedes se iban a perder porque pues no iban a entender un poco hasta el final qué era lo que pasaba con esto. Entonces vamos a ver esta primera parte, vamos a ver networking, TCP/IP, ese será nuestro tema. La clase pasada yo vi algunos elementos ahí importantes, simplemente voy a repasarlos. Entonces, de aquí como lo más importante es el concepto de protocolo, ¿cierto? Sobre este concepto se ha construido toda la computación moderna y dentro de ese concepto dentro de ese concepto pues está como realmente lo más importante de lo que vamos a ver en el curso. Entonces, ¿qué son los protocolos? Pues son reglas o estándares. Esas reglas están dadas por una organización que se llama IETF. Esas reglas lo que me van a permitir es que las computadoras o los sistemas intercambien mensajes. Para poder intercambiar mensajes deben existir unos medios físicos y aquí pues tendremos todos los dispositivos que pueden intercambiar los mensajes. Entonces, las reglas de intercambio de información en las redes son efectivamente los protocolos. Aquí hay un video importante que ustedes pues deben mirar y es quién inventó la Internet o vino este concepto de Internet que nos llevó a lo que es la computación en la nube. Entonces, como ejemplo de protocolos, hablamos de dos la clase pasada, ¿cierto? Que son TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, y un segundo protocolo que es un protocolo no orientado a la conexión, que es UDP, ¿cierto? Entonces, estos dos protocolos, hay muchos, enseguida los veremos, pero estos son como los ejemplos clásicos que uno dice, bueno, tengo una máquina A, ¿cierto? Que es el cliente, tengo una máquina B, que es el servidor, y entonces, ¿cómo es que dos máquinas pueden hablar entre ellas? Listo. Entonces, en la clase pasada vimos que se mandaban un paquete de sync, que el servidor contestaba con un sync más un ACK, que este señor mandaba un ACK de nuevo y ya empezaba el intercambio de mensajes. Este es el mensaje ABC. Este señor siempre responde a cada mensaje que le envían. Me enviaron ABC, yo contesto, lo recibí. Me enviaron DFG, yo contesto, lo recibí. ¿Cómo contesto que lo recibí? Con estos ACK o ACK. Esta es la forma en que yo digo, ok, está perfecto, me llegó el mensaje, no tengo ningún problema. ¿Sí? Y entonces esto sigue ocurriendo en cada mensaje hasta que este señor decide cerrar la conexión con un fin. Y entonces hay todo un protocolo, o digamos no protocolo, toda una forma establecida de cerrar la conexión, así como aquí hay una forma de abrir la conexión. Entonces eso es importante que lo vean. Aquí hay unos videos de YouTube que siempre acompañan estas diapositivas. Por favor, deben ver estos videos. Esto va a entrar en el quiz de la próxima semana del lunes y entonces ustedes ahí entenderán un poco más. Este enlace ya es un enlace mucho más fuerte. Por ejemplo, si entran a ese enlace se van a dar cuenta que aquí pues van a tener detalles de lo que es el protocolo TCP a fondo. No hay necesidad de comprenderlo por ahora porque, pues comprender los detalles del protocolo, porque eso lo veremos en una clase posterior. Bien, IUDP o UDP, como lo llaman, se denomina el User Datagram Protocol. Simplemente
hay un request y el otro señor responde, y pues es de esa manera que, por ejemplo, vemos los videos de YouTube o en plataformas de streaming a través del protocolo UDP. Este protocolo UDP, observen que tiene una diferencia con TCP, y es que aquí no viaja ningún ACK en este sentido, es decir, nunca se envía una CK, o un ACK diciendo, sí, me llegó el paquete, eso no ocurre. En la clase pasada les dije que habían 3 formas de trabajo de UDP. Una era unicast, era una comunicación 1 a 1. Otra era broadcast. Broadcast es lo que estoy haciendo yo con ustedes. Hablo yo, ustedes escuchan. Y multicast es que es de uno a varios, no necesariamente todos. Incluso esto se puede considerar un caso general de multicast, pero pues simplemente decimos no. Cuando hablamos en multicast hay máquinas a las cuales no les vamos a conversar. ¿Ok? Eso debe quedar claro dentro de lo que estamos viendo. Entonces, como para repasar, profe, las máquinas, o por qué funciona la nube, por qué funcionan todos estos sistemas, por qué todo esto camina tan bien, porque hay unos protocolos muy bien establecidos. Esa es la pregunta. Y 2 de los protocolos mejor establecidos son TCP y UDP, pero ustedes van a saber enseguida dónde están ubicados. Esto es simplemente ejemplos de protocolos. Y la gran diferencia es que TCP es un protocolo orientado a la conexión. Profe, ¿por qué orientado a la conexión? Porque siempre debe haber un ACK de este señor a este. En cambio, UDP es un protocolo que no es orientado a la conexión. Simplemente yo hago un request y empiezo a conversar con el otro sin importarme si el otro me está escuchando o no me está escuchando. ¿Ok? Y eso es una diferencia interesante. También en la clase pasada, en mi primera clase, les dije, bueno, ¿y quién regula qué protocolos hay? Entonces les hablé de una fuerza de trabajo de Internet, se llama la Internet Engineering Task Force, y entonces por eso aparecen estas siglas aquí, IETF. Y IETF es como la organización a nivel mundial que controla o que define cuando un protocolo pasa de ser un draft o una simple propuesta a ser un protocolo bien establecido. Profe, ¿y la IETF implementa los protocolos? No, realmente cada empresa, cada persona, usted mismo podría escribir su propio protocolo. Eso sí, si quiere hablar con las demás máquinas, pues entonces debe respetar los mensajes que IETF plantea, ¿cierto? A ver, yo les busco algo. Perdón, qué pena, es que hay un compañero que está intentando entrar y que le dieron pasado ahí, entonces para ver si me puede dejar pasar, por favor. ¿Quién? Espera, ya miro. Varios quieren unir esta llamada. Espérate a ver qué aquí me aparece, pero... ¿Y por qué no se han podido unir? A ver. Aquí me aparecen, pero no sé... Javier. Sí, admití todo, ya, listo. Nada de nervios, ya los admití. Listo, gracias, profe. Listo. Bueno. Entonces, profe, y entonces, ¿quién hace los protocolos? ¿Cierto? Los hace una organización que se llama la IETF, es la organización que trabaja los protocolos. Entonces, vengan, yo les muestro, por ejemplo, cuál es el formato de un protocolo en el mundo, ¿sí? Entonces, observen que aquí aparece
el RFC, que significa Request for Comments 793. Y entonces este protocolo es el Transmission Control Protocol, inventado por DARPA Internet Program, y aquí está la especificación del protocolo de septiembre de 1981. Entonces ustedes, cuando buscan un protocolo, van a encontrar el Request for Comments. Y observen cómo es un protocolo. Espérense, yo crezco un poco más esto. Y con seguridad este protocolo se ha reescrito, se le han hecho mejoras, se le han puesto muchas más cosas, pero estoy hablando del protocolo original TCP. Entonces observen que la fuerza de trabajo de IETF define aquí una motivación, un alcance, etcétera. Aquí define una filosofía y aquí define una especificación funcional del protocolo. ¿Cómo es que ese protocolo debe trabajar? Esta es la especificación funcional. Si usted lee el Request for Comments, eso se llama el RFC. Espérense, yo lo pongo con bolígrafo. El RFC, o sea, el Request for Comments, es el documento que establece cómo es que ese protocolo va a funcionar, de qué manera ese protocolo va a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los protocolos tienen un Request for Comments y es la forma en que se intercambian los mensajes. Entonces, aquí voy a pasar muy rápido. Espérense, yo les muestro algo. Veamos algo de la introducción. A veces a mí me gusta ver esto. Entonces observen que aquí el Request for Comments establece que el protocolo, el Transmission Control Protocol, está pensado o se piensa para una comunicación confiable host a host, listo, en redes que están dadas por Packet Switched. Esto todavía ustedes no lo entienden, ¿qué es este tipo de redes? Listo. Entonces aquí está la motivación. Uno podría mirar eso o no mirarlo. En esencia, lo que les quiero mostrar es todo esto. Entonces observen que son documentos como muy bonitos porque tienen unos grafiquitos básicos. Aquí te dicen, bueno, vea, este protocolo está dividido en capas, ¿cierto? Hay unas capas y dentro de esas capas hay una cosa que es importante. Cambiemos de color de esto. Observen que hay unas capas de alto nivel. Aquí está este protocolo y debajo de él hay otras capas. ¿Qué capa hay debajo de él? La Internet Protocol, y luego hay capas de comunicación de red. Entonces mi clase de hoy va a ser o va a estar centrada en comprender qué es ese modelo. ¿Cómo así que los computadores hablan en un modelo por capas? ¿Cierto? Que es el modelo OSI. No sé quiénes hayan visto un curso de redes, pero bueno, lo van a mirar. Y el documento sigue diciéndole a uno, vea, este protocolo es un protocolo muy interesante porque va a definir la transferencia básica de datos, va a definir la confiabilidad de los datos, va a definir el control de flujo, la multiplexación, cómo es la conexión y cómo son los temas de precedencia y seguridad. Como estamos en 1981, ¿sí? Como estamos en 1981, entonces, claramente aquí no se pensó muy bien, cómo era que esto iba a afectar la seguridad, y luego ustedes van a ver lo que va a pasar después de esto. Pero el ejemplo que quiero mostrarles es lo que hace el protocolo. Ahora,
está la filosofía, yo no voy a entrar mucho ahí, pero miren estos dibujitos, que son dibujitos que ustedes van a tener que comprender en el curso de computación en la nube, ¿cierto? Entonces, miren, aquí arriba, estos dibujitos son muy lindos, son de 1981, son elaborados con computadores donde no habían procesadores de texto. Entonces, observen cómo aquí se define el nivel de aplicación y definen unos protocolos. Telnet, FTP, VOS y cualquier otra cosa que todavía no se imaginaban que iba a ocurrir y que 46 años después, 45 años después, pues lo que vemos es que estos señores tuvieron una imaginación maravillosa. Entonces estos señores ponen aquí su protocolo, dicen, vea, esto lo vamos a poner sobre TCP, ¿cierto? Esto lo que es Telnet y FTP, esos dos servicios. Para vos no vamos a usar TCP, sino RTP, Real Time Protocol, que es otro protocolo. Y así sucesivamente se imaginaban que iban a seguir naciendo nuevos protocolos. Pero aquí abajo estaba la capa de Internet Protocol, y de otro protocolo que se llama ICMP, que sirve para administrar las redes. Y de aquí hacia abajo se dice, este es el nivel de red. Profe, ¿qué es el nivel de red? Son las fibras ópticas, son los cables, son los medios inalámbricos. Todo ese nivel de red lo van a entender en este curso. Pero ¿por qué debo entenderlo en este curso? Para poder comprender lo que es el cloud computing y poder hacer redes en la nube. Si usted entiende esta base fundamental, todo se le va a facilitar y incluso su certificación va a ser muy fácil, porque pues vas a tener las bases de lo que necesitas para comprender muy bien esta cosa. Yo en esto me tengo mucha confianza porque, ¿qué les tengo que decir? Yo ayudé a instalar internet en Colombia, entonces todo esto me lo estudié en el año 90, bien estudiado, en Unix, montando máquinas, incluso tuve una empresa que hacía estas cosas, entonces ahí me tengo confianza de mostrarles qué es lo que a mí me parece que es realmente importante. Bueno, profe, estás hablando de que las máquinas intercambian mensajes a través de protocolos. Y entonces esos mensajes, ¿cómo son? Entonces observen que aquí está el formato en el request for comments de cómo es el encabezado del protocolo TCP, el TCP header. De qué manera es o qué es lo que va en cada partecita, qué es lo que uno tiene que respetar cuando escribe esto en Python, en Java, en C, en Rust, en lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, observen que esto va del bit 0 al bit 31, ¿cierto? Es decir, son 32 bits que tiene el encabezado de ese protocolo. Y ese protocolo tiene un puerto fuente que tiene un máximo de 16 bits y un puerto destino que tiene un máximo de 16 bits, ¿cierto? ¿Por qué 16, profe? Pues porque dijiste que el encabezado iba a tener 32 y dividimos source, puerto fuente y puerto destino. Profe, ¿qué es el puerto fuente y puerto destino? Entonces imagínense aquí el cliente. ¿Cuál es el medio por el cual se utiliza el protocolo TCP? Diego, es el medio físico. Ahorita de pronto lo vas a entender porque acordate que aquí pusimos, te lo voy a mostrar. Espérate, bueno, aquí esto está dividido por capas, esto es como una cebolla. Entonces aquí está la capa de aplicación. Esa pregunta tuya es muy buena. Aquí está la capa de aplicación. Aquí está una capa que es la capa de transporte, o sea, alguien tiene que llevar los datos y transportarlos. Esta es la capa de transporte. En esta capa de transporte es donde hay dos protocolos que son TCP
y UDP. Yo simplemente estoy hablando de estos señores de manera genérica y no los estoy ubicando todavía dentro de la pila de protocolos. Pero entonces aquí los dos protocolos de la capa de transporte maestros son estos dos. Y, Diego, si sigues bajando con amarillo, aquí hay una capa que se llama la capa IP. ¿Listo? Y de la capa IP hacia abajo, esto todo es lógico. ¿Lógico qué significa? Que ahí no hay nada físico, ahí no puedo coger nada. Esos son bits viajando a través de la red. Eso es software, eso es puro software. Pero de aquí para abajo, con otro color, vamos a poner un azul raro. Con este azul raro, aquí hay un conjunto de protocolos que tienen que ver con la capa de enlace y la capa de red. En la capa de red y enlace. En la capa de red es donde tengo la parte física. Tengo las fibras ópticas, los cables UTP, los cables coaxiales, todo eso está en este nivel físico. Entonces, enseguida vas a ir entendiendo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor, para poder trabajar, necesita de este señor. Y este señor, para poder trabajar, necesita de la capa de enlace y de la capa de red. Y entonces aquí es donde viene la física. De aquí para allá hay física. ¿Física qué es? Puras transformadas de Fourier, puros datos en Fourier, codificados y modulados de cierta manera que van por un medio físico. Puede ser un medio alámbrico o un medio inalámbrico, una fibra óptica, puede ser cualquier cosa de esas. Listo. Entonces yo creo que con eso respondo tu pregunta. Con eso digo, no, es que este señor necesita de todas estas otras capas para poder funcionar, pero la aplicación necesita de todas estas otras para poder funcionar. Listo. Bien. Entonces sigo explicando el request for comment de TCP. Por ejemplo, aquí hay un número de secuencia. Ese número de secuencia es un número muy grande. Observen que las secuencias pueden tener 2 a la 32 posibilidades, ¿cierto? ¿Por qué 2 a la 32, profe? Pues porque estás hablando en lógica binaria y tienes la posibilidad de 32 bits. Entonces, los primeros 32 bits son todos ceros y los últimos 32 bits son todos unos. Entonces, esa variación es lo que te va a dar el número de posibilidades del número de secuencia. Aquí, por ejemplo, hay una suma de chequeo, eso vamos a aprender qué es. Hay un apuntador de urgente cuando uno necesita enviar un urgente. Hay unas opciones que uno puede definir. Hay un relleno para que todo este paquetico quede bien armadito. Y aquí viene la data o los datos. Profe, ¿qué datos son los que yo pongo en ese paquete? Estas. Los datos de la capa de aplicación son los que yo pongo dentro de ese paquete. Esto es muy bello, esto es muy bonito porque hay mucho ingenio y mucha inteligencia humana en este asunto. Bueno, así sucesivamente el protocolo va definiendo parte por parte, ¿cierto? Va definiendo cómo es que se intercambian los mensajes. Esto es lo que uno tiene que respetar cuando programa ese protocolo. Aquí está, por ejemplo, cómo se abre una conexión, de qué manera se cierra una conexión. Observen esos gráficos tan bonitos hechos a mano prácticamente. Esta es la forma como una conexión se abre entre dos computadoras. Y bueno, el cuento es que los requests for comments son la base de cómo los computadores se comunican y son documentos muy bien establecidos. Listo.
son documentos muy bien establecidos. Yo voy a explicarles, o sea, originalmente, si uno quería entender un protocolo, uno debía trabajar con los requests for comments y claramente debería ir a eso para poderlo entender, pero mmm, en estos momentos del partido, pues mucha gente ya comprende bien eso y te lo explica de una manera que puedes comprenderlo adecuadamente. Bueno, jóvenes, descanso 8:26. A las 8:32 nos vemos eh, acá. Descansen 5 minutos, tomen café, relájense y 8:32 todos conectados que sigo con la clase. ¿Estamos? Vamos a hacer el primer pomodoro.
Bien, continuemos. Entonces voy a borrar esto. Ya les mostré los requests for comments y les mostré todo el asunto de cómo es que se establecen esos protocolos de comunicación, de dónde vienen y demás. Entonces yo creo que con eso ustedes ya entienden un poco de dónde viene todo el asunto. Aquí en la presentación central que tienen ustedes, entonces les muestro, por ejemplo, el editor de RFC, en fin, cómo son los protocolos. Ustedes denle una mirada a cada enlace de estos, porque pues es bonito e importante que lo tengan claro, ¿cierto? Profe, y cuando uno va a llevar a software un protocolo, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Realmente, uno primero se establece la arquitectura sobre la cual va a trabajar el protocolo. Generalmente son arquitecturas cliente-servidor. Hay un cliente y hay un servidor. Entonces, cuando usted está aquí en la nube, ¿cierto? En la nube, aquí están los servers. Usted monta los servidores o las instancias. Y todos los usuarios suyos, todos son sus clientes, ¿cierto? Entonces esto, cada dispositivo de esto, como cuando haces una transferencia por NEC y por cualquier cosa de esas, eso todo está montado en la nube, en cloud. En cloud. Estos señores, todos son clientes, ¿ok? Son clientes que tienen, pues, un dispositivo móvil cualquiera de los tantos que hay y un software que permite que me conecte a este servidor que está en la nube, que por ejemplo es el servidor de Nequi, el de Bancolombia, el de cualquier cosa de las tantas que hay en el mundo moderno. Entonces, cualquiera de estos señores inicia una conexión a este lado. La pregunta es, profe, ¿y por qué esta máquina o qué tiene esta máquina que es capaz de atender todas esas peticiones? Y lo que tiene ella es un socket. Este es un concepto muy importante, que es un concepto de software. Y en los diferentes lenguajes, en Python, en C, en Rust, en Java, uno define o uno puede abrir un socket. Listo. Entonces los sockets permiten hacer tres cosas. Hacer un bind, o sea, un enlace, escuchar permanentemente y aceptar quién se quiere conectar al servidor. Entonces el cliente lo que tiene por el lado del software es otro elemento que es otro socket. Listo. Y este socket establece la conexión con el socket del servidor. Entonces esta flechita que aparece a este lado es la conexión que hay entre cliente y servidor. Profe, y aquí me hablan de establecer una conexión con un three-way handshake. Eso, para quienes estuvieron en la clase del lunes, les hablé que era el saludo de 3 pasos para poder conversar las máquinas, ¿cierto? Aquí empiezan, dentro de los sockets, esta parte azul es software, es puro software. Entonces aquí el cliente envía datos, el servidor recibe los datos, intercambian datos y se cierra la conexión. Profe, ¿y qué fue lo que intercambiaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Eso no le importa a TCP ni a UDP. O sea, esos dos señores no tienen nada que saber de eso. ¿Sí? Esos dos señores lo único que hacen es transportar y preocuparse por hacer su parte muy bien. Listo. Imagínense eso de la siguiente manera. Estos señores son como los carros de Servientrega, ¿cierto? El carro de Servientrega lleva los paquetes. Los paquetes son la aplicación. Entonces este señor viaja por toda la ciudad entregando paquetes, pero ni al conductor ni a la persona que trabaja con él le interesa qué carajo lleva el paquete. Eso no es problema de ellos. Ellos simplemente reciben, digamos, 1000 paquetes y tienen que entregarlos a lo largo de la ciudad. Lo mismo ocurre con esta forma de hacerlo. Entonces ya aprendimos otra cosa, aprendimos que
las máquinas se comunican con protocolos, que los protocolos están definidos por la IETF, que hay unos documentos que se llaman los Requests for Comments y que a la hora de implementar los Requests for Comments vamos a utilizar una tecnología que se llaman sockets. Listo. Eso es importante, muy importante. Profe, ¿qué protocolos tiene uno en la vida? Ah, bueno, eso hay de todo, muchachos. Por ejemplo, en los aviones hay un protocolo que se llama CAN, Control Area Network, que es para comunicar diferentes partes del avión. Aquí estoy hablando de protocolos muy modernos, como cuando los vehículos autónomos están trabajando. Entonces, esto ya son cosas muy nuevas. PMD, PLSP, PLM, RTP, RTSP, I2C es un protocolo que ustedes aprendieron en Taller 5, los que ya vieron Taller 5. El profe Nerio les enseña un poco de I2C y este protocolo es un intra-board communication y contribuye a la interfase entre diferentes componentes de un dispositivo. Aquí pueden buscar esto, por ejemplo, este es un artículo de cómo es que los vehículos o las tecnologías de los vehículos autónomos, qué protocolos son los que ellos hablan, que es un asunto muy moderno. Entonces, esto es un ejemplo simple de protocolos. Bien, profe, ¿y hay muchos protocolos? Sí, hay muchos. Está el Network File System, este lo van a ver en una de mis prácticas. Está el IPX, SPX, que es propio de las máquinas Windows y las impresoras. Está el protocolo Hypertext Transfer Protocol, que ya se utiliza seguro. Está el protocolo RF, el protocolo, por ejemplo, de las impresoras viejas, que era un protocolo que tenía un socket en paralelo. El protocolo que ustedes hicieron, los que ya vieron Taller 5, que es una comunicación serial entre una terminal y un microcontrolador. Está TCP/IP, que es una familia de protocolos, no es un solo protocolo, sino una familia. Está SCP, ¿sí? Secure Control Protocol, POP3, que fue una cosa muy antigua, y entonces uno tiene protocolos los que quiera. ¿Listo? Bien. Esta diapositiva que sigue o esta imagen que sigue es una imagen interesante que nos va a adentrar en el núcleo de lo que yo quiero trabajar en esta clase. Y es, aquí hay un conjunto de protocolos de la capa de aplicación. Estos van a ser de los últimos que veamos, porque estos son los que vamos a implementar en la nube. Cuando aprendamos a manejar los servers en la nube, vamos a implementar estos protocolos. Entonces, estos van a ser de los últimos porque si entiendes lo de abajo es fácil. Aquí están los protocolos de la capa de transporte. Estos se llaman capa de transporte. Aquí están los protocolos de la capa de red y aquí están los protocolos que te van a permitir transferir la información a nivel físico entre un lado y el otro. Entonces, vale la pena que vean este video, Historia de las redes de computadores. Es bonito, es una cosa fácil, pues. Incluso esos videos que yo pongo no son nada del otro mundo. Profe, en el mundo moderno, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera, ingenieros. Aquí tenemos lo que todo el mundo llama Industria 4.0, que es pues producir mejor muchas cosas utilizando agilidad en las comunicaciones. Y entonces hay protocolos para Internet of Things, Internet de las cosas. Los que han hecho Física 3 con el profesor Diego, Roberto, con estos profesores, saben que nosotros tenemos implementado un IoT server en la nube y que a través de ese IoT server ustedes pueden hacer laboratorios remotos. Entonces esto es
una forma de hacer Internet of Things, Internet de las cosas, que es muy, muy interesante. El futuro de la tecnología está en los robots y el profe Nerio trabaja mucho el tema de robótica. Yo también estoy con él ahí porque sabemos que los robots pueden tener aquí adentro agentes inteligentes, ¿cierto? Entonces hay agentes inteligentes aquí, agentes inteligentes, y que el cerebro de los agentes inteligentes son los LLM o la inteligencia artificial generativa, que este es el cerebro de este señor, entonces que uno puede hacer maravillas porque uno pone una NVIDIA Orin a que corra agentes inteligentes, el robotcito ya está diseñado y entonces uno empieza a hacer cosas muy locas con este robot. Ok. Esto es parte de lo que yo estoy dictando en el curso de posgrado de este semestre de redes neuronales y deep learning. Estoy concentrado en este par de temas. En LLMs, inteligencia artificial generativa, y voy a ver si alcanzo a trabajar un poco de agentes inteligentes con los estudiantes. Ustedes el otro semestre podrían coger la electiva que dictamos en el posgrado, que es la electiva de Machine Learning, que es anterior a esta y que les enseña un poco cómo es que trabaja esto. Bueno, aquí tenemos realidad aumentada, Big Data, impresiones 3D, y aquí miren, Cloud Computing. La industria 4.0 se vale de Cloud Computing, que es lo que ustedes van a aprender y donde quiero que se certifiquen para que tengan un alto valor agregado como ingenieros físicos. Bueno, lo demás son otras cosas que no voy a comentar. Profe, ¿cómo es que funcionan todas estas redes, todos estos servidores? Resulta que en el año 1969, que era el gran problema de la Guerra Fría, los científicos empezaron a pensar cómo comunicar las máquinas. Y entonces nació algo que fue un modelo de referencia. Este modelo nunca se implementó. Este modelo es teórico. Entonces, estos señores dijeron, no, venga. La mejor forma en que los sistemas se pueden, en que los computadores se pueden comunicar es si dividimos esto por capas. Entonces estos señores propusieron un modelo de 7 capas. Observen que esto va de la 1 a la 7. Y la capa 1 es la capa física, la capa 2 enlace de datos, la capa 3 red, transporte, sesión, presentación, aplicación. ¿Cierto? Entonces, observen que aquí hay 3 capas: sesión, presentación y aplicación. Aquí está la capa de transporte, red, enlace y datos. Y a cada capa le pusieron una tarea específica. Me explico. Estas 3 capas de arriba se ocupan de las aplicaciones, la representación de datos y encriptación de los datos y de la comunicación entre los dispositivos de red. Pero esto, como nunca se implementó, esto se juntó en una sola capa en el modelo TCP/IP. El transporte, lo que hace esa capa es una conexión de extremo a extremo y ofrecer confiabilidad. Listo. Pregunta para ustedes, TCP y UDP, ¿en qué capa están? En la capa de transporte, profe. En la capa de transporte, Juan Esteban, exactamente. No, no está en aplicación, Diego, está en transporte. Está en transporte. Transporte es la capa donde descansan esos dos protocolos, TCP y UDP,
que son como el ejemplo que uno sigue así fuerte, fuerte para trabajar. Bueno, luego hay una capa de red, que la capa de red va a determinar la ruta y el direccionamiento lógico, y luego vienen la capa de enlace de datos y la capa física. Entonces eso es lo que tenemos. Profe, y entonces, ¿por qué nunca se implementó OSI? Porque sencillamente se inventó y cuando se fue a hacer en la práctica nos dimos cuenta que era más fácil hacerlo más simple. Entonces, miren, la capa física se ocupa de los cables. ¿Cómo es que se hacen los cables? La capa de enlace tiene un protocolo que se llama Ethernet y FDDI, que son muy importantes. La capa de red utiliza IP, IP seguro y CMP. La capa de transporte no solo tiene esos dos protocolos, tiene muchos más, sino que son los más exitosos, TCP y UDP. Aquí están los sockets. ¿Se acuerdan de la palabra que les enseñé ahora? Estos son los sockets o la API de sockets que permite hacer la conexión. Aquí está la capa de presentación y aquí está la capa de aplicación, pero resulta que en el modelo TCP estas tres, 1, 2 y 3, la juntamos en una sola. Entonces el modelo TCP es un modelo de 5 capas, no de 7. ¿Ok? Esto funciona de la siguiente manera. Pilas, pues, que si entienden esto, va a ser muy sencilla la vida. Una aplicación genera unos datos. Esos datos tienen este tamaño. ¿Listo? Ese cuadrito es el tamaño de esos datos. Cuando esos datos bajan a la capa siguiente, entonces se les agrega un encabezado. Entonces aquí está el mismo tamaño y se agrega el encabezado de la capa que sigue, este pedacito. Listo. Cuando bajan a la siguiente capa, entonces voy a tener lo que venía de la capa 7, el encabezado de la capa 6, y entonces hay que poner un encabezado, bueno, no tengo un buen color aquí, amarillo, que es el encabezado de la capa 5. Listo. Luego sigue el mismo asunto. ¿Cómo ese es el mismo asunto? Cuando esto baja a la capa 4, entonces está azul, luego está el encabezado de la capa 6, luego está el encabezado de la capa 4, perdón, 5, y luego sigue el encabezado de la capa que sigue. Entonces observen que cuando uno va a hablar con otra computadora, uno lo que empieza es a adicionar encabezados hasta que llega a la capa de nivel físico. Cuando uno llega a la capa física, va a tener un paquete gigante, 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 que ese paquete gigante va a estar armado por la capa de aplicación, el verdecito que fue la capa 6, ¿cierto? Luego la capa 5. Listo. Luego, así sucesivamente, entonces uno arma el paquete hasta que esto queda completamente lleno. Entonces, bueno, voy a hacer un dibujo ahí de todo el conjunto de capas y digamos que ahí va el paquete. Entonces, esta es la capa, el encabezado de la capa 7, el encabezado de la capa 6, la capa 5, la capa 4, la capa 3, la capa 2 y el encabezado de la parte física. Listo. Esto viaja por el medio físico. Y llega a este lado, llega aquí. Todo ese paquete llega
aquí a este nivel físico. ¿Listo? Todo esto, o sea, este paquete que estoy mostrando aquí es el mismo que tengo a este cabo. Entonces ese paquete empieza a subir por cada capa, de esta manera. Y es muy bonito eso, porque entonces ahora lo que empiezo es a quitar capas. Entonces voy quitando capas, aquí quito la 1, entonces, quité esta, la elimino, y cuando esto llega a la capa 2, llega más pequeñito, llega obviamente más reducido, llega de un tamaño que es esta longitud menos esta. Y así sucesivamente hasta que aquí lo único que llega es esto, que fue justo con lo que empecé. Es decir, yo estoy enviando este paquete, listo, y a ese paquete le ponemos una cantidad de capas, armamos un paquete gigante, aquí, lo mandamos por la capa física y a este lado empezamos a desnudar el paquete, ¿cierto? Entonces, pues no es difícil de entender, es como si mandaras un paquete de Miami a Colombia o de Japón a Colombia, donde lo que pediste fue un muñeco, ¿cierto? Un mangurumi, ya no sé cómo se llama eso. Y entonces el gobierno de Japón llega y le pone este encabezado, el otro le pone la guía, hasta que ya te llegue el muñeco aquí. Listo. ¿Entendieron? ¿Y esos encabezados por qué surgen? ¿Son como direcciones o como...? No. Pilas con la pregunta. Muy, muy buena la pregunta. Muy aclaradora. ¿Quién me la hizo? Yo, Edwin, esos encabezados son los protocolos, son los requests for comments. Es la forma como el protocolo está hecho. Listo. Entonces, hay unos Profe, qué pena. protocolos de la capa 1. Listo. Profe, qué pena. Vale. Entonces, qué pena. Entonces, cada uno de esos encabezados es cada uno de los protocolos correspondiente a cada capa que se usan para direccionar el paquete del servidor al cliente, del cliente al servidor. Exactamente. Así hay que entenderlo, Juan Manuel, y así hay que entenderlo, Edwin. Así es, así es. Eso no es así libre, eso no es free, eso no es como a mí me provoque, porque yo tengo que lograr que las máquinas hablen. Entonces, la forma en que yo logro que las máquinas hablen es respetando los protocolos de cada capa, y cada protocolo hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Hace lo que tiene que hacer. Entonces, TCP, ¿qué hace? TCP se encarga de transportar los datos. Entonces, aquí TCP solo se preocupa, o UDP solo se preocupa por esto, no más. Entonces, cuando yo a este dato le adiciono la capa de transporte, que fue una de las tantas que adicioné cuando llegué acá, ¿cierto? Cuando este señor va a desnudar ese paquete, ese señor dice, bueno, vamos a ver, esto a qué puerto fuente va, de qué puerto destino viene, o cuál es su puerto fuente, su puerto destino, cuál es su número de secuencia, cuál es el payload, ¿Se acuerdan lo que les mostré en los requests for comments? Es eso. Entonces ese paquete tiene que estar muy bien armado, eso no es cualquier cosa, eso viene muy, muy bien armado de un lado al otro lado. ¿Ok? Entonces imagínense que eso es como una cebolla de huevo, donde en el núcleo de la cebolla va la aplicación y a medida que voy bajando le voy poniendo capas. Cuando lo transporto físicamente, transporto toda la cebolla, ¿cierto? Todo el paquete completo con todos los encabezados. Y cuando empieza a subir por acá, cuando este señor empieza a subir por acá, empiezo a quitarle capas. Entonces, la capa 1 se entiende con la capa 1, la capa 2 con la capa 2, la capa 3 con la capa 3, la 4 con la 4. Si hay un error
En una de esas capas, el paquete se desecha. Listo. O se puede decirle al otro, hey, venga, hermano, reenvíeme ese paquete. Vuelva a enviar lo que ese paquete está malo. Ese paquete no está bien. Listo. Entonces todo esto también tiene corrección de errores, es decir, aquí hay corrección de errores en esa parte. Eso es muy importante que lo entiendan porque es la base de cómo, de la confiabilidad de la computación en la nube y de la confiabilidad de las comunicaciones modernas. Listo. Profe, ¿por qué eso se puede hacer ahora? Pues porque gracias a Dios la mecánica cuántica se inventó hace 100 años, la relatividad general hace 110 y, por ejemplo, ya tenemos relojes sincronizados a nivel atómico que hacen que podamos tener una sola hora en el mundo y que podamos seguir segundo a segundo cómo es que va cambiando esto. Y entonces aquí está todo lo que son las tecnologías cuánticas de primera generación. Sin tecnologías cuánticas de primera generación, sin ciencia de materiales, sin todo lo que ustedes han visto en IF, esto no tendría sentido. Ahí tenemos el láser, ahí tenemos las fibras ópticas, ahí tenemos todo el mundo de cosas que ustedes han visto, que no sé hasta, pues cada uno tiene una historia en la carrera de ingeniería física y cada uno ha ido tocando diferentes temas, pero toda esa revolución, la primera revolución cuántica es lo que dio origen a todas estas posibilidades. ¿Listo? Bueno, sigamos con esto. ¿Entendieron? Bien. Ok, sigamos con este asunto. Entonces yo les dije, yo pues les estoy explicando el modelo teórico. El modelo teórico es del año 1969-1970, plena Guerra Fría. En el 69 casi que hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia porque pues Cuba dejó poner unos misiles a Khrushchev y prácticamente hubo un enfrentamiento que prácticamente no sé cómo los presidentes lograron parar esa locura que iban a hacer. Entonces yo les conté que esto tiene que ver mucho con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y también les conté que luego el DARPA dona esto a la humanidad. Y esa donación a la humanidad en los años 80 es lo que hace que tengamos lo que tenemos ahora, ¿cierto? Bien, hay responsabilidades que son propias de la computadora, cliente o servidor que ustedes tienen, y hay responsabilidades en los protocolos que son propias de la red, de cómo funciona la red. Entonces, profe, ¿qué partes son responsabilidad de la red? Esto, network, enlace y capa física. ¿Y qué parte es responsabilidad del host? La parte de software. Esto. Transporte, sesión, presentación y aplicación. Listo. Ok. Y, profe, ¿qué es lo que se transfiere entre cada capa? Bueno, en el lenguaje de las redes se dice que la responsabilidad de la capa de host son los datos, los datos, los datos y los segmentos. Y la responsabilidad de la capa de red son los paquetes, los frames y los bits. ¿Ok? Entonces, a medida que avancemos, les voy a explicar qué es qué es un frame. Un bit es muy fácil, ustedes ya eso lo conocen. Un frame no lo conocen, un paquete no lo conocen, un segmento tampoco lo conocen. Y los datos, pues sí los conocen porque ustedes en esto son muy fuertes. ¿Ok? Profe, y entonces en últimas, ¿qué pasó? Lo que pasó en el mundo fue lo siguiente, que el modelo OSI fue un modelo teórico que nunca se implementó,
que se hizo a nivel de academia, como hacemos las cosas en las universidades. Los científicos pensaron todo esto, todas estas capas, las 7 capas, etcétera, etcétera. Pero cuando fuimos a la práctica, dijimos, no, no, no. Vea, estas 3 capas, aplicación, presentación y sesión, simplemente se van a llamar aplicación. Transporte se respeta, red se respeta y enlace se respeta. Y entonces el modelo TCP/IP, que es el modelo que realmente está implementado, es un modelo más reducido, es un modelo ya el modelo que en verdad implementamos y sobre el que se va a trabajar. ¿Cuáles son las diferencias entre OSI y TCP/IP? Sencillamente 5, 6, 7 del modelo OSI se juntan solo en aplicación. Transporte y red se denomina Internet y la capa de enlaces y la capa física casi que a veces se ven como juntas, pero van a ver que son un poco diferentes y que en este curso las quiero trabajar aparte y quiero mostrar cómo es que esto funciona, porque es muy bonito saber qué es lo que pasa. Es como con la inteligencia artificial, muchachos. Todo el mundo cree saber de inteligencia artificial, pero lo que hay que conocer son los fundamentos, ¿cierto? Hay que conocer es la parte fundamental para poder hacer grandes aplicaciones. ¿Listo? Bien. 9:04, a las 9:10 nos volvemos a ver por este mismo canal. Descansen, tomen café, relájense, tómense la vida con calma. Enseguida nos vemos. ¿Listo? Chao.
Bien, 9:10 de la mañana, descansamos 5 minuticos y estamos bien, estamos relajados. Ok, ¿qué les parece si continuamos? Entonces, modelo de referencia, OSI, modelo implementado, TCP/IP. Deben mirar un poquito ese video que hay ahí, cómo es el modelo TCP/IP y es muy bonito el video que acompaña esa diapositiva. Ustedes van a tener eso ahí. Profe, y entonces ahora casemos como las cosas. El modelo TCP/IP es el que está implementado. Entonces, en el modelo TCP/IP tenemos un nivel físico, una capa de red, una capa de transporte y una capa de aplicación. La pregunta que a uno le surge es, bueno, profe, ¿y qué protocolos están definidos por la IETF, por la Fuerza de Trabajo e Ingeniería de Internet, y que obviamente deben tener un request for comments? Entonces empecemos con esto. En la capa de aplicación hay protocolos como el Secure Shell, el File Transfer Protocol, el Simple Mail Transfer Protocol, que es el que permite intercambiar correos, el Dynamic Host Control Protocol, el Domain Name Server, DNS, RIP, SNMP, HTTP y HTTP seguro. Entonces aquí hay un conjunto de protocolos. Yo ahora les mostré todos los que habían, por ejemplo, a nivel de los carros autónomos, que van alimentando esta lista. O sea, esto va alimentándose esa lista. Esos son los puntos suspensivos que veíamos en el request for comment que les mostré. Profe, y en la capa de transporte que tenemos, hay dos muy fuertes que son TCP, UDP, pero hay otros que no dejan de ser importantes. ICMP, que lo utilizan para administrar las redes, DCCP, que ya está un poco en desuso, MicroTP, FCP. O sea, aquí también hay muchos protocolos y podrían surgir nuevos protocolos dependiendo de la aplicación que uno necesite. Eso está abierto. Eso no es que esté cerrado y que Internet ya fue una cosa y sobre esa cosa trabajamos todos. No, 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 para nada. Eso está completamente abierto y seguimos para adelante inventando cada parte de estas. Discúlpenme un minuto, yo conecto esta computadora que me dijo que estaba la batería baja y no quiero que nos desconectemos por culpa de que el profe está elevado. Entonces, denme un minuto y ya seguimos. Bien, gracias por su tiempo. Ok, profe, en la capa de Internet, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en la capa de Internet como protocolos así interesantes? Entonces, está el protocolo IP, que lo vamos a aprender muy bien. ¿Sí? Está el ICMP, que también lo miraremos, pero muy tangencialmente. Aquí esta será nuestra parte fuerte. El IP seguro, que es un protocolo para crear VPNs, y el IGMP, que es un protocolo de borde interesante. No lo vamos a ver aquí. Si ustedes estuvieran en un programa de telecomunicaciones, pues entrarían en detalle en esto, pero yo quiero concentrarme en lo realmente importante. Y en la capa de red, el protocolo más exitoso es el Ethernet. Este será mi caballito de batalla durante la siguiente clase y en las próximas, porque si ustedes entienden muy bien pasar de ahí a cualquier otro protocolo va a ser sencillo. ARP
Address Resolution Protocol es otro de los tantos protocolos que hay ahí. Observen una cosa importante y es que la reducción de los protocolos aquí es considerable comparado con el número de protocolos que uno tiene acá. Y eso tiene todo el sentido. Cuando ya somos capaces de transmitir datos de la manera tan confiable en que lo hacemos, pues no hay necesidad de estar inventando de nuevo la rueda. Ok. Este es un repaso más o menos de lo mismo. Observen que tenemos la capa de red y aquí vamos a tener un señor que se llama Ethernet. Hay otro que se llama Point-to-Point Protocol. Entre la capa de Internet y la capa de acceso a la red hay una cosa que se llama ARP y aquí tenemos IP, en fin, protocolos de enrutamiento porque tenemos que aprender a conseguir muchas rutas para poder llevar los datos y en la capa de aplicación pues tenemos de todo un poquito. Entonces esto es más de lo mismo, pero ya saben que el modelo TCP/IP es el modelo que realmente se implementó. Profe, ¿por qué se llama TCP/IP? Porque fue muy exitoso o ha sido muy exitoso el transporte de datos confiable y ha sido muy exitoso el IP. Pero el IP, pues ustedes verán en clases futuras, ha tenido problemas y hemos tenido que cambiar de direcciones de un número de bits a direcciones de otro número de bits a medida que las aplicaciones crecen. ¿Cierto? Este es un repasito y lo voy a hacer muy rapidito de lo que les mostré en una diapositiva pasada, paquete a paquete. Vas a enviar una información a la web, ¿cierto? Entonces, esa información la vas a enviar a través de un protocolo que es HTTP. Entonces aquí le pones la cabecera HTTP a la información que vas a enviar. Esta información baja a la capa de transporte. Alguien tiene que llevar esto, alguien lo tiene que llevar. ¿Y quién lo lleva? Lo lleva la cabecera TCP, ¿cierto? Pero no basta con eso. Luego esto tiene que bajar al protocolo IP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Adicionamos la cabecera IP ahí. Pero no, profe, esto tiene que irse por una trama Ethernet. Entonces aquí vamos a poner dos cosas, una dirección MAC destino, una dirección MAC fuente y el tipo de trama. Y entonces aquí ya va el resto, va la cabecera IP y todo lo demás de aquí para allá lo vamos a considerar datos IP. Pero observen que son datos IP. ¿Qué son datos IP? Todo esto que viene, cabecera IP, cabecera TCP, cabecera HTTP y la información que voy a enviar. Y entonces, la capa de enlace me pone esto y aquí los datos van como datos de la trama. Profe, ¿qué son los datos de la trama? Ya todo lo que viene de aquí para acá. Entonces, observen que empezamos con aplicación, bajamos a transporte, seguimos con IP, hay un drive Ethernet que hace la conversión a mandar ceros y unos y ya de aquí está el nivel físico. ¿Cómo voy a mandar eso? A través de un cable, a través de qué voy a ir mandando todo lo que necesito. Y al otro lado empiezo a quitar capas. Y yo solo me ocupo. La capa física se ocupa de la capa física, la capa de internet de la capa de internet, la capa de transporte de la aplicación y la de aplicación en aplicación. Yo no me meto en lo que no me importa. ¿Qué no me importa? Lo que hacen las otras capas. Estamos. Es muy bonito esto cómo funciona. Entonces, aquí está el modelo de referencia OSI. Y aquí ya llegamos a dos cosas que son el núcleo de nuestras siguientes clases. La capa física y la capa de enlace. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Es más fácil. En la capa física, uno empieza o recibe datos de la capa de enlace.
Profe, ¿y qué es la capa de enlace? ¿Alguien me dice? ¿Por qué se llama enlace? ¿Alguna idea? Profe, la que hace la conexión, la de las APIs y los sockets, ¿era esa? No, no. Los sockets están en la parte de arriba, en la capa de transporte. Ok, Esos señores son propios de la capa de transporte. O sea, observe la imagen. La imagen es bien bonita. La imagen muestra que tú aquí tienes IP, ARP, IP seguro, ICMP, que vas a tener una cantidad de dispositivos aquí que son los que te permiten pues como trabajar con la red. Pero cuando bajas aquí, esta señora está ensanduchada entre dos cosas, entre lo que vas a enviar a nivel físico y lo que viene de arriba, que son estos paquetes gigantes. Entonces se suele llamar capa de enlace o data link porque realmente esta hace un trabajo como de nivel lógico físico. Convierte todo esto que es de nivel lógico, ¿cierto? Software lo va a convertir a ceros y unos y a través de técnicas de modulación usando transformadas de Fourier va a poder entregarle a la capa de física los datos. Entonces se llama enlace, es porque realmente va a conectar la parte lógica con la parte física. Y ella tiene que hacer un trabajo ahí muy, muy bonito, muy particular. Listo, esa es la respuesta. ¿Estamos? estamos, Bien, profe. bien, bien, bien. Yo creo que están entendiendo o no están entendiendo nada. Profe, en mi computadora eso cómo trabaja, es decir, cuando yo estoy en mi computadora, soy un usuario todavía de Windows, ingeniero físico que trabaja con Windows, entonces resulta que hay un driver de red que te conecta ese software con la tarjeta de red y que esto ya llegará al nivel físico. ¿Listo? Entonces aquí hay un driver de red, tanto en Linux como en cualquier versión como en Mac o en Windows, hay un driver de red que te va a conectar este nivel lógico con el nivel físico. Eso es lo que va a pasar. Así es como funciona. Listo. Bien. Ahora miremos un poquito de cómo es que se nombra cada partecita. Entonces, cuando paso de aplicación a transporte, estos se llaman mensajes o streams. ¿Listo? O sea, cuando paso de aplicación y aplico la capa voy a la capa de transporte, entonces son streams. Cuando voy de TCP/UDP, pues simplemente estoy poniendo mensajes de la capa de transporte. Cuando paso de IP a la capa de enlace, entonces son datagrams, se denominan datagramas. Y cuando voy de la capa de enlace a esta parte, estos se llaman frames. Un frame está formado por el header de Ethernet, el header de IP, el header de TCP y los datos de aplicación. Profe, ¿qué tan grande va a ser eso en bytes? Es pequeño. El transporte de esto es de 46 a 1500 bytes. O sea, esto es realmente pequeño. Los encabezados pueden tener máximo 1500 bytes con los datos. Listo. Y aquí ya tengo el frame de Ethernet. El frame de Ethernet es el que debo entender. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto en este curso? Voy a empezar a entender de aquí hacia acá.
Ok, bien, Profe, yo tengo una pregunta. dale. Porque en los encabezados, pues, ¿qué es lo que limita que solamente tengamos 1500 hasta 1500 bytes? Esa es una muy buena pregunta. Es porque en el Ethernet original, cuando se inventó Ethernet por allá en los años 72, que enseguida te voy a mostrar la patente, Paula, se definió una unidad máxima de transferencia. En inglés MTU o Maximum Transfer Unit. Y entonces la MTU se definió como de 1500 bytes y eso quedó así. Hay nuevas versiones de Ethernet, Fast Ethernet, etcétera, que pueden manejar MTUs mucho mayores. Pero en el Internet original se definió la MTU como de 1500 cuando se hizo la patente y se utilizó 1500 durante mucho tiempo. Luego ya vino Gigabit Ethernet y con Gigabit Ethernet ya esa MTU se hizo mucho más grande, ¿ok? Listo, gracias. Bueno, sigamos con este chicharrón. Entonces, el profesor va a empezar con la capa física. En la capa física, ¿qué es lo que hay? ¿Cierto? Entonces, cuando los datos llegan a la capa física, lo que tenemos son bits. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. ¿Listo? No más bits. Pero en la capa física van a ocurrir cosas muy fuertes. Profe, ¿cómo se modula una señal o cómo se demodula una señal cuando llega a la capa física? Si ustedes se acuerdan de física 3, ¿cierto? Uno puede tener aquí una onda muy grande, que es la moduladora, y puede tener aquí una onda pequeñita, que es la modulada. ¿Cierto? ¿Les mostraron eso en física 3, cierto? ¿O no? O no me digan que no han visto física 3. Háblenme ya o callen para siempre, ingenieros. Bueno, esto me quedó feo, pero no me interesa que me quede feo. Listo. Entonces aquí hay una cosa interesante, y es que uno puede tener amplitudes moduladas, tal cual la radio, que es uno de los inventos más viejitos que tengamos en el mundo, pero qué invento tan bacano. La radio sigue siendo una cosa muy linda. O la frecuencia modulada, que son como formas de modular una señal. Uno puede modular en amplitud, puede modular en frecuencia. Pero hay muchas otras formas de modular señales y entonces uno puede establecer como un círculo unitario. Esto es más información general que ya todo lo demás, y entonces uno puede poner unos puntos sobre ese círculo unitario y definir un vector que va cruzando esos puntos. Entonces usted pone un vector a 45, un vector a 90, pone otro aquí a 100 no sé cuánto, pone otro a 180, pone otro aquí, pone otro aquí, pone otro aquí y pone otro aquí. Y entonces usted lo que puede empezar a hacer es a hacer rotar un vector sobre estos puntos. Entonces aquí usted puede modular por cuadratura o puede modular por FQDM, una cantidad de formas que existen para poder enviar unos y ceros dentro de este mundo. Por ejemplo, las señales inalámbricas utilizan un esquema que se llama spread spectrum, ¿sí? Que es muy loco, y es que se envía la información dentro de una señal ruidosa. Y entonces esa señal ruidosa lo que permite es que nadie sea capaz de interferir con esa señal, sino solamente con quien estoy interesado. Entonces, la capa física se va a ocupar
de elementos muy geniales. ¿Cómo son los cables? ¿Cómo son los conectores? ¿Cómo son los repetidores de señal? Cuando la señal está cayendo demasiado, ¿de qué manera debo repetir? ¿Cómo son los hubs pasivos? ¿Cómo son los hubs activos? ¿Cómo son los transmisores? ¿Cómo son los multiplexores? ¿De qué manera tengo un receiver o un transceiver? Y cómo es el acoplamiento, digamos, de las fibras ópticas dentro del mar o por fuera del mar donde tengo fibras ópticas. Por ejemplo, en Medellín hay una fibra óptica que le da la vuelta en círculo a toda la ciudad, pues casi que en círculo, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien definido y obviamente hay fabricantes que han hecho cada partecita de estas para que esto pueda funcionar. Entonces, aquí lo que tengo son señales, puras señales. Y las señales se trabajan en dos dominios, el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia. En general, se hace en vivo en dominio de frecuencia, transformadas de Fourier. Y entonces el mundo de Fourier es el mundo que me interesa aquí. Es el mundo que realmente voy a trabajar en la capa física. ¿Ok? Entonces su profesor en este mes le va a explicar cada capa. Profe, ¿por qué me lo vas a explicar? Por una razón, porque cuando tengas este conocimiento bien claro, entender la nube, entender cloud, entender protocolos de cloud, entender machine learning, entender inteligencia artificial, entender inteligencia artificial basada en agentes, es exactamente lo mismo, es entender protocolos y es llevar los protocolos a código. Entonces esto lo tienes que entender bien, porque si no, vas a quedar con un nivel muy pobre de fundamentación en esto. Bien, aquí hay un video muy bonito que es el de Networking y Physical Layer, los conceptos fundamentales. Todos estos videos entran dentro del quiz del lunes, ¿listo? Así que si le pregunto algo y usted me dice, profe, es que usted no lo explicó en clase, es que el video lo tenía mi hijo. ¿Listo? Conmigo es trabajando fuerte, porque necesito que alcancen un nivel fuerte. ¿Por qué necesito ese nivel fuerte? Porque quiero que en este curso terminen con 2 insignias y que terminen muy motivados a hacer la certificación primera, que es la certificación de Cloud Practitioner. ¿Cierto? Que me digan, profe, voy a certificarme en Cloud para empezar a ser mucho más competitivo como IF y aplicar lo que he aprendido de IF. Cada capa tiene unas funciones. Entonces, la capa física tiene 6 funciones. Manejar la topología física de la red. Topología, palabra de la matemática, ¿no? Manejar los modos de transmisión que voy a utilizar, alámbrico, inalámbrico, coaxiales, fibras, etc. Sincronizar el envío de los datos. Ya les dije que aquí la sincronización la hemos logrado gracias a la primera revolución cuántica y gracias a que tenemos relojes atómicos que nos permiten sincronizar esta red muy bien sincronizada. Si no tuviéramos esto sincronizado, eso no funcionaría. Manejar las características físicas del medio son funciones de esta capa. Manejar la razón de transmisión, cuánto transmito y por qué. Y representar los bits. ¿Cómo que representar los bits? Profe, voy a mandar ese bit como Fourier o lo voy a mandar como un bit físico, ¿cierto? Como un voltaje, 0, 1. O de qué manera lo voy a mandar, cómo lo voy a modular. Eso es lo que se llama bit representation dentro de la capa física. Y aquí hay un resumen
de una cantidad de videos muy bonitos, pero para efectos de lo que estamos viendo, estos primeros son los que ustedes deben ver. Estos primeros. ¿Cómo es el acceso a la red? Ethernet lo veremos luego, IP lo veremos luego, subredes luego, transporte luego y aplicación luego. Es decir, estos que tienen aquí todavía no los deben apreciar porque no tiene mucho sentido para lo que estamos haciendo. 9:36. Me voy hasta 4 minutos más. ¿Alguien tiene clase enseguida a las 10? ¿Muchos? Juan Manuel, bueno, listo. Nos vamos hasta las 40. Necesito dos cosas. Necesito que quienes apenas lo matricularon se queden después de las 40 para acabar de organizar esa bendita lista. Y porque necesito inscribirlos en el curso de Cloud Practitioner, que tienen que irlo haciendo en paralelo a esto que yo estoy dictando. O sea, este primer mes es muy exigente en este curso, listo. Este primer mes es duro. Es un mes difícil, pero es un mes donde necesito que le pongamos papa y yuca a esto. Entonces tenemos la capa física se ocupa del hardware de la red, los cables, los conectores, los hubs, los repeaters, administra las señales y aquí vienen los protocolos. Profe, la capa física, ¿qué protocolos tiene definidos? Ethernet, Token Ring y Wi-Fi. Entonces, los protocolos más importantes son este y este. 802.11 Wi-Fi y 802.3 Ethernet. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el uno aplica a redes cableadas y el otro aplica a redes inalámbricas. ¿Ok? Entonces hay que entender un poquito de Ethernet para poder continuar con esta parte de la capa física. En la próxima clase voy a hacer algo más de la capa física. Esa clase será presencial el lunes en el bloque 21, segundo piso, ¿cierto? Y vamos a hablar de Ethernet. ¿Cómo es que funciona Ethernet? ¿De qué manera es que esto logra transmitirse un dato de un lado a otro? Y hablaremos de la capa de enlace. Tienen un quiz ese día. El quiz será sobre todo lo que hay en esas diapositivas, incluidos los videos, y les voy a mandar un quiz de entrenamiento. Entonces ahora en la tarde noche van a tener un quiz de entrenamiento para que preparen el quiz de el martes. El quiz de entrenamiento no va a ser válido para las notas, pero el quiz del lunes a las 8 sí es válido para las notas. Entonces el de entrenamiento es como, bueno, ¿qué tanto entendí? Háganlo por favor solos, no utilicen ChatGPT, ni Grok, ni DeepSeek, ni nada de eso, pues porque no tiene sentido, o sea, estás aprendiendo, ¿no? No te hagas trampa vos mismo porque el lunes no me vas a poder usar nada de eso en el quiz que realmente hagamos, que es de 20 preguntas. Entonces, ahora les va a llegar un quiz sobre estos temas, ¿sí? Si hay alguna duda, me escribe al correo, pero me gustaría más que escribieran al Classroom, para que todos estemos enterados de la duda que tienes, de la pregunta que tienes, de por qué no funciona. Entonces, todo lo vamos a hacer en Classroom, ¿ok? No a mi correo personal, a menos que sea una cosa pues que no lo deban saber los demás, sino al Classroom. ¿Estamos? Profe, otra dudita. ¿Este quiz de entrenamiento por cuánto tiempo va a estar abierto? Hasta el lunes, eso está hasta el lunes. La idea es que Listo, es perfecto. entrenamiento, entonces puedes ir volverlo a mirar, puedes volver a repasar, bueno, si entendí, no entendí, qué me preguntaron.
Obviamente hay conceptos que vale la pena que mires en una inteligencia artificial generativa, que los completes. Muchachos, vea, el único interés mío con este curso es que ustedes adquieran un valor agregado y unas habilidades que los preparen para la industria o para trabajar fuertemente en lo que es la tecnología moderna. Entonces ese es el único interés mío. A mí no me interesa nada más. Me interesa que ustedes a futuro me digan, profe, gracias a esa certificación que hice, gracias a esas insignias, conseguí una práctica muy buena, estoy en Europa, estoy en tal parte, estoy en tal otra, estoy haciendo cosas muy interesantes en empresas colombianas de muy buen nivel. Los IF aquí han alcanzado un nivel muy alto porque hemos metido este curso como parte de optativa de ustedes de instrumentación y muchas empresas ya vienen y los buscan a ustedes. Los buscan por buenos, porque saben programar, porque tienen habilidades que incluso los ingenieros de sistemas o los ingenieros eléctricos, electrónicos, los demás ingenieros no tienen. Y eso se alcanza en este curso, en el curso de Machine Learning, en el curso de simulaciones del profe Diego, en los 2 cursos de posgrado que yo dicto, vale la pena que los tomen, que son notas que hemos desarrollado Diego Aristizábal y yo. Esos cursos están muy orientados a darles valor agregado a ustedes más allá de solo la física o solo la ingeniería. De que, bueno, ¿quieres aprender lo que es la tecnología moderna? Ven y pues vamos a enseñarte, muchacho de Dios. Bien, con eso termina mi clase, dejo de grabar y los que no están todavía ¿en qué? Los que no están todavía en, en el curso de Cloud me dicen, listo, estamos. Sí, gracias.